¿No? Gracias. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Yo les extrañé el domingo pasado, no sé si ustedes a mí, pero yo a ustedes sí los extrañé el domingo pasado. A lo mejor descansaron de mí, ¿verdad? Bueno, hermanos, no estuve porque hubo un intercambio de púlpitos en el presbiterio siglo XXI al cual pertenecemos. Vino un hermano, el hermano Arturo Salgado, a predicar con ustedes. Pero quiero comenzar con esto porque la predicación que él predicó, y se predicó en todo el campo del presbiterio siglo XXI, me encargaron a mí que yo la hiciera, porque yo soy el ministro de educación del presbiterio. Entonces esa predicación que el hermano hizo fue una predicación que yo elaboré para todo el campo presbiterial. Y quiero comenzar con esto porque no sé, en realidad no sé cada pastor o cada anciano de iglesia que predicó en los diferentes lugares les dio su propio énfasis. Y no sé qué énfasis le habrá dado el hermano, pero se vio cada uno de los elementos del aceite de la unción. Y cuando se hablaba de la mirra representaba la muerte del Señor Jesucristo. Y entonces una de las cosas que yo puse en el sermón era que eso representaba a que todos en la iglesia deberíamos asegurarnos de que somos salvos, o de que toda la gente en la iglesia es salva. Carlos Spurgeon, en su libro Discurso a mis estudiantes, él tenía un seminario en su iglesia. Carlos Spurgeon fue un pastor en el siglo XIX, que sigue siendo modelo para los seminarios, los libros y los sermones que él escribió. Entonces, en ese libro Discurso a mis estudiantes, él estaba enseñando a algunos que iban a ser pastores también. Y entonces, la primera plática, ese libro se divide en pláticas, como en capítulos, pero son pláticas. Y la primera plática de ese libro dice que el ministro debe estar seguro de que él es cristiano, de que él ha aceptado a Cristo en su corazón y que ha sido redimido por Cristo. Entonces yo me acordaba de una iglesia donde me platicaron que fue un evangelista, y ese evangelista pues predicó acerca de el evangelio para que la gente invitada que no conocía de Cristo pues conocieran de Cristo y aceptaran al Señor. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que una hermana que había asistido por años a la iglesia, una ancianita ya bastante grande, por años había asistido a la iglesia, se paró y aceptó a Cristo. Entonces todos daban por hecho que era cristiana, pero en realidad no era cristiana. Entonces eso pasa, y quise iniciar así, hermanos, porque y hace rato platicaba con unos hermanos y decía que decía un hermano, como decía, hermanos, todo pasa menos la pobreza, decía este hermano. Y yo le decía, no, pues es que la pobreza, dice el Señor Jesucristo, a los pobres siempre los tendréis. Así dijo. Y hablábamos porque la pobreza no es cuestión de un sistema político. No ha funcionado ni el socialismo ni el capitalismo, que digamos son los dos más grandes sistemas económicos que hay. Habrá uno que otro, pero son derivados de lo mismo. Y la pobreza sigue. Y decíamos que esto radica en el corazón del hombre. Mientras el hombre no cambie, mientras no haya un cambio en su corazón, la maldad va a seguir existiendo, hermanos. Pero yo le estoy hablando, creo yo, a cristianos, a gente que ha aceptado a Cristo y que Cristo le ha aceptado en su reino y que le ha regenerado y le ha cambiado. ¿Por qué quise comenzar así, hermanos? Porque hoy vamos a ver el último de esta serie, de la serie Patriotas o Patrioteros, y se titula El cristiano como modelo de ciudadanía o como modelo de ciudadano. El cristiano debe ser modelo. ¿Pero por qué es un modelo? Porque ¿quién lo ha cambiado? ¿Quién lo ha regenerado en su corazón? Cristo ha cambiado nuestra vida, Cristo nos ha dado una nueva manera de vivir, y por eso nosotros podemos ser diferentes. No porque somos buena gentes, no porque seamos o nos creamos algo, no, sino porque Cristo hizo un cambio y porque el cambio está en nuestros corazones. Y desde nuestro corazón hay ese cambio. Así que nosotros, hermanos, somos ese modelo. Vamos a orar. Padre, queremos rogarte que tu palabra nos hable con poder y autoridad. Que tu palabra, Señor, nos confronte. Pero que realmente, si aquí todavía hay personas, Señor, que no tienen a Cristo, tengas misericordia, Señor, y te acerques a ellos. Y puedan tener un encuentro personal contigo. Y la palabra de Dios es bien clara. ¿Cómo saber si tengo a Cristo? Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis.
Cuando ya tenemos a Cristo hay un cambio en nuestro corazón y nos comportamos de diferente manera. Así que te pedimos que esta predicación, Señor, nos ayude, nos confronte y nos sea de guía en nuestra vida. En Cristo Jesús, amén, Señor. Miren, hermanos, este pasaje que leímos, bien apuntaba la hermana Anita. Ahorita les voy a dar un poco de contexto. Si ustedes leen el capítulo 17, si ustedes abren sus Biblias, ahí tiene un título. Y ese título, ¿cómo dice? A ver, los que traen Biblia, ¿cómo dice el título ahí del capítulo 17? El alboroto en Tesalónica. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí en Tesalónica? Tesalónica era una ciudad. Acuérdense que el apóstol Pablo, en este caso con Silas, pero en otras ocasiones con Bernabé, con Timoteo, con algunos otros de sus colaboradores, pues hizo sus viajes misioneros. Hizo 4 viajes misioneros el apóstol Pablo, en los cuales predicó en toda el Asia. En toda Asia y parte también de Occidente, ¿no? Porque también predicó en Roma. Entonces, a donde llegaba el apóstol Pablo, llegaba a las sinagogas y predicaba el evangelio. Y muchos aceptaban. Aquí, la cuestión aquí está en que dice que muchos estaban aceptando a Cristo, incluso de los griegos estaban aceptando a Cristo, y algunos judíos que no aceptaron a Cristo, que perseguían al cristianismo, pues se escandalizaron. Y entonces los presentaron ante las autoridades y entonces dijeron esto precisamente. Vamos a leerlo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Fíjense qué hermoso. Esto parecería como un insulto, parecería como algo. Son los que trastornan, son los alborotadores, son los mitoteros. Y a lo mejor conocemos a alguna hermana o algún hermano o alguna persona que es bien mitotera y que todo el mundo, mira nomás, este ya viene a hacer aquí su mitote. No, esto no era un insulto. Esto para mí es algo que es como un halago. Porque decía, estos que trastornan al mundo entero. Y ahorita vamos a ver lo que significa, vamos a darle nomás y vamos a ver lo que significa esa palabra o esa frase que trastorna al mundo entero. Dale nomás, hermano, por favor. Miren, esta palabra en griego, recuerden que yo menciono mucho el griego porque pues ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? Fíjense esta palabra, anastatos, que significa extracción, propiamente empujar fuera de casa. Y lo que quería decir esto es que los cristianos venían y trastornaban el mundo porque cambiaban el status quo de las personas. Quien conocía de Cristo ya no era igual, por eso trastornaban al mundo. Y hemos estado en las predicaciones, sobre todo la 11 y la 10, hablando de que México necesita de Cristo. Nosotros hemos manifestado que donde llega el Evangelio, hay cambios, o debe haber cambios. Y si no los hay, por ejemplo, si el Evangelio ha llegado a tu familia, a tu casa, pero en ti no hay cambios, mi amado hermano, yo te confronto a que tú le digas a Cristo si realmente le ha entrado a tu corazón o no. Porque donde llega Cristo debe haber cambios, sí o sí. Son aquellos que trastornan el mundo. Yo te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu familia cristiana? ¿Hay cambios? ¿En tu entorno hay cambios? ¿En tu trabajo hay cambios? Yo te pregunto, ¿eres de los que trastornan al mundo? ¿O sigue todo igual? Vamos a darle uno más. Y vamos a ver entonces por qué nosotros, como cristianos, somos modelo de ciudadanía. Somos un modelo de ciudadanos, o por lo menos deberíamos serlo. Y vamos a ver aquí, esto que vamos a ver, hermanos, en esta predicación, es como un resumen, como un condensado de las 11 predicaciones anteriores. Vamos a ver entonces, ¿por qué somos ciudadanos modelos? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros oramos por nuestro país. Y esto es necesario. En este salmo, que es el Salmo 122, miren lo que dice el precioso salmo. Vamos a leerlo juntos. Pedid por la paz a Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Este salmo lo cantaban y lo oraban los judíos pidiendo por su nación, pidiendo por la capital de su nación, pidiendo por Jerusalén. Y ahí dice algo bien hermoso: pedid por la paz ¿de dónde? De Jerusalén. Ahora, yo les he dicho, no vamos a entrar mucho en materia ni en detalle aquí, pero la nueva Jerusalén,
La Jerusalén espiritual somos la iglesia del Señor. Somos nosotros. Y entonces nosotros tenemos que orar por nuestro México, por la paz de nuestro México. Porque si en México hay paz, en otras partes de la Escritura dice, si en Babilonia había paz, los judíos que vivían en Babilonia, el pueblo de Dios que vivía en Babilonia, si oraba por Babilonia, si Babilonia tenía paz, el pueblo iba a tener. Entonces es deber, hermanos, de nosotros estar orando por nuestros gobernantes, estar orando por nuestro país. Nos quejamos mucho, hermanos, nos quejamos de que si el narcotráfico, que si esto, que si el otro, y parecería que estas 12 predicaciones, o por lo menos las primeras 11 fueron una queja. No fueron una queja, sino precisamente es el darnos cuenta de la situación de nuestro país y orar por nuestro país, pedirle a Dios. El día martes va a pasar algún acontecimiento bien importante en nuestro país. ¿Qué va a pasar, hermanos, el día martes? El cambio de la transición, ¿no? Tenemos que orar por nuestra presidenta. Pedirle a Dios que le dé sabiduría por su gabinete, que aunque no conozcan de Dios, Dios se manifestó en los reyes, en los gobernantes que no conocían de Él. Se manifestó en Ciro, se manifestó en Nabucodonosor, se manifestó en muchos reyes que ni siquiera lo conocían. Dios se puede manifestar en nuestros gobernantes. Oremos por nuestro país. México lo necesita, hermanos. Tenemos que pedir a Dios y tenemos que someternos a Él y a nuestras autoridades. Eso nos distingue a nosotros de otros ciudadanos que solamente se están quejando pero no hacen nada. Nosotros, por lo menos, y yo diría por lo más, oramos por nuestro país, hermanos. Esa es la gran diferencia. Vamos a ver entonces la segunda enseñanza. ¿Y qué es, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros? Y no se queja de todo. Ahí me falló. Vamos a ver cómo dice Números 14:7. La tierra que hemos recorrido y explorado es una tierra muy buena. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Ustedes se acuerdan? Caleb dijo estas palabras. De los 12 espías que había mandado Moisés a explorar el territorio, solo 2 ya dijeron, Josué y Caleb. Pero Caleb en específico dijo estas palabras: la tierra que hemos recorrido y explorado es una tierra buena. ¿Y cómo dice Números 13:27? Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Una ocasión yo les explicaba esa metáfora de leche y miel. Yo les decía, si hay leche, es porque hay vacas. Si hay vacas, es porque hay pasto. Si hay pasto, es porque hay agua, hay sol. Si hay sol, ahora, si hay miel, es porque hay abejas. Si hay abejas, es porque hay flores. Y si hay flores, es porque se hace la fotosíntesis. Y si hace la fotosíntesis, es porque hay sol. Entonces, esa metáfora quiere decir que la tierra a la que iban a entrar, había de todo. Ahora, Moisés mandó a que exploraran la tierra prometida. Yo les decía en la predicación donde hablaba acerca de esto, los que hemos explorado la República Mexicana, yo puedo decir que conozco no todos los estados de la República, me faltan conocer a lo mejor unos 10 estados de la República, pero creo que conozco bastante de la República Mexicana. Y a donde he ido, he visto cosas hermosas, he visto paisajes, he visto climas, he visto de todos los hábitats, tenemos de todos los climas, hermanos, en nuestro país. Y yo les decía, somos el 14º país más grande del mundo, hermanos. El 14º de 215 países. Somos el 4º país en cuanto a la biodiversidad. ¿Qué significa esto que tenemos? Somos el 4º país en plantas, en animales. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios, reconocer esa grandeza que tenemos en México y agradecerle a Dios. Porque todo esto, ¿qué significa? Si hay todo esto que les he dicho, ¿qué significa? Que hay prosperidad, que hay sustento. Decían por ahí, México está pobre porque quiere. Porque México tiene todos los recursos naturales. Todos los recursos naturales. Por ahí producimos plata, producimos oro, producimos petróleo.
por hablar de algunas cosas, ¿no? Pero producimos muchísimas cosas, exportamos muchísimas cosas al mundo. Agradezcamos a Dios por nuestro país, hermanos, porque nos dio una tierra de veras hermosa y rica. Y algunos que viajan a veces qué bueno, ¿no? Que viajen a donde quieran viajar, pues es su dinero. Pero yo digo, en lugar de gastarse un dineral viajando a otros países, conozcan la República Mexicana. La República Mexicana no le pide nada a ningún país. A ningún país. Dios bendiga a México, hermanos. Esa debe ser nuestra oración. Agradezcamos a Dios. Un cristiano es un ciudadano modelo porque no se queja de su país, agradece a Dios por lo que tiene. Amén. Vamos a darle uno más, hermanos. ¿Cuál es la tercera? Vamos a ver 6. ¿Cuál es la tercera cosa que nos distingue de ser buenos ciudadanos, de ser modelos como ciudadanos? ¿Cuál es esta tercera cosa, hermanos? Por favor. Y esto es bien importante, hermanos. Vamos a ver cómo dice Génesis 2:15. Pude haber puesto muchísimos pasajes. Yo hice mi tesis, yo les he dicho, mi tesis de licenciatura fue basada en esto, en la ecología. A ver cómo dice ahí, hermanos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo hablase y lo guardase. ¿Esto fue antes de la caída o después de la caída? Y mucha gente dice que el trabajo es una maldición que vino con la caída. El trabajo es tan feo, pues sí, porque fue una maldición. No, el trabajo estaba antes de que el hombre cayera en pecado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén, que era un lugar precioso, hermoso. Si ustedes ven, hay lugares preciosos en todo el mundo, en la República, pero en todo el mundo hay lugares hermosos. Hasta uno dice, mira, aquí esto parece el Edén esto. Imagínense cómo era ese lugar, cómo era ese huerto, cómo era ese jardín. Pero dice que lo puso ¿para qué? Labrarse. ¿Qué es labrar? ¿Qué significa? Es trabajar. ¿Y lo qué? Y eso, algunas otras versiones ponen para que lo labrase y lo cuidase. Entonces, la tierra, hermanos, todo lo que existe en la tierra nosotros somos, ¿qué dice ahí? No somos dueños, somos mayordomos de la creación. Y nosotros como ciudadanos de México, pero como cristianos, somos los que más deberíamos cuidar la creación. Porque conocemos esto, que somos mayordomos. Y ustedes saben, ¿no? Por la imagen que tenemos de las películas. Un mayordomo no es el dueño de la casa, ¿o sí? ¿Qué hace el mayordomo? Es un sirviente, es un servidor. Y hay una parábola en el Nuevo Testamento que habla acerca del mayordomo infiel. Y nosotros tenemos que cuidar todos los bienes que Dios nos ha dado. Máxime los bienes naturales, porque no son de nosotros. Vamos a darle uno más y vamos a ver aquí algunas cuestiones que el cristiano como ciudadano modelo no tira basura donde no debe. Qué triste es ver a aquellos que dejan las pepitas. Miren, cuando yo les dije que trabajé en el circo, ¿no? Y en la carpa Astros. Y ahí, cada vez que se terminaba una función, nosotros teníamos que limpiar todo. Acabando de una función, teníamos que barrer rápido, barrer todo. Y encontrábamos pues vasitos, vasos de algo, de refresco, bolsitas de palomitas, de papas, de todo lo que vendíamos nosotros. Pero eso era una basura fácil de juntar y rápido. Pero cuando eran las luchas, cuando había lucha libre, de veras era la gente más tremenda, como la gente más corriente, por así decirlo, que iba a la lucha libre. Y esos te dejaban basura de huevo cocido, pepitas, pero bien cochino, dejaban todo bien cochino. Y digo eso de las pepitas, porque a veces yo he visto gente que como abre las ventanas y avientan todo, basura, todo lo... ¿Qué distingue a un cristiano? ¿Qué debería distinguir a un cristiano? No maltratar a los animales. Por cierto, hermanos, ahí tenemos unos gatitos, 4 gatitos, eran 5, ya nada más nos quedan 4, dice la canción, de los 5 que teníamos. Pero esos gatitos, hermanos, se tienen que ir, porque si no al ratito aquí van a agarrar como si fuera su casita, porque aquí nacieron, aquí los trajeron, la gata. Entonces ahí hay 4 gatitos, hermanos, cuidemos a los animalitos. Aquella gente que le gustan los gatos, que le gustan los animales, allí están, hermanos, 4 gatitos, los pueden adoptar. Pero esa gente que maltrata a los animales, cuidado con eso, ¿no? El cristiano modelo, el ciudadano modelo no desperdicia los recursos naturales. Al contrario, siembra árboles cuando puede.
limpia los lugares, aunque no los haya ensuciado él. Es un ambientalista de corazón. Nosotros como cristianos debemos cuidar nuestra creación, porque Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Entonces, como somos modelos, eso es, la gente puede ver, ¿no? Ah, mira, vinieron a un día de campo y eran cristianos, no vinieron un grupo de cristianos, vinieron a no sé, a un bosque. No, mira, pues dejaron limpiecito. No que digan, mira nomás qué cochinos son estos cristianos, son repuercos. Y a veces pasa. Bueno, esa parte es la que vamos a ver, vamos a darle uno más. Y vamos a ver la cuarta cosa, hermanos, por la cual nosotros somos modelos como ciudadanos. ¿Cómo dice ahí? Esto fue una de las predicaciones que vimos, el de la 10 y la 11, fueron dos partes, donde vimos acerca de cómo la predicación cambia. Donde llega el Evangelio hay cambios significativos, trastornan al mundo, como vimos nosotros, ¿no? Y quiero que leamos este pasaje y le pongan especial atención. Hechos 19, ¿cómo dice? Que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aquí está hablando de Éfeso, de la ciudad de Éfeso. Llegó el Evangelio a la ciudad de Éfeso, que más adelante también se registra otro acontecimiento ahí. Pero fíjense bien lo que está diciendo ahí. Cuando una persona o un pueblo entero venían y aceptaban a Cristo, ¿qué es lo que había en ellos? Dice allá arriba. Confesaban y daban cuenta de sus hechos, había arrepentimiento. ¿Qué les dije yo hace rato? ¿Dónde está el cambio? ¿Aquí en dónde? Si hay un cambio en tu corazón, tú vas a ser diferente. De verdad, yo te lo digo. Y si no hay un cambio en ti, pregúntate si eres cristiano. Esto es una pregunta seria en tu vida. Porque puede que vengas a la iglesia, puede que tengas años viniendo a la iglesia, pero si no hay un cambio en tu corazón, hermano, si no hay un cambio en tu corazón, créeme que no va a haber ese arrepentimiento. Y yo les he dicho hasta el cansancio, el arrepentimiento no es como en la cruda, ¿no? Que al otro día te remuerde la conciencia, pero lo vuelves a hacer. El arrepentimiento te lleva a cambiar de actitud. Por eso donde llega el Evangelio y la gente confiesa y acepta a Cristo, hay un arrepentimiento, hay un cambio. Pero ¿qué más, hermanos? Fíjense bien aquí, ¿qué pasó en esta ciudad? Había brujos, había gente que se dedicaba al satanismo, a las limpias, a la brujería, a la magia, dice aquí. ¿Y qué hicieron esas personas que se dedicaban a la magia, que habían aceptado a Cristo? ¿Y eso cómo le ha hecho daño a México, hermanos? En México el narcotráfico está ligado al satanismo, hay muchísima brujería. Incluso, si ustedes se dan cuenta, la religión popular también está ligada a todo esto, porque el católico va con los brujos, el católico va con los adivinos, porque no le basta a sus dioses. Pero nosotros, hermanos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, todas esas porquerías las tiramos. Allá fíjense bien, antes de la Reforma Protestante, que estamos en octubre, ¿verdad? Vamos a entrar a la Reforma Protestante, o celebrar la Reforma Protestante. En la pre-reforma hubo un sacerdote, un sacerdote católico que se llamó Girolamo Savonarola, y allí en Italia, en la iglesia donde él estaba, hizo una hoguera que se llamaba la hoguera de las vanidades, y en el patio de la iglesia, en el atrio, prendió una fogata grandísima, una hoguera, y les pedía a sus feligreses que trajeran todas las porquerías que les estorbaban para creer en Cristo, para creer en la verdadera fe. Y es lo que hicieron estas personas. A donde llega el Evangelio hay cambios, hermanos. Lo he dicho hasta el cansancio, en las comunidades rurales de Chiapas y de otros lugares de Hidalgo, de Oaxaca, que están perseguidas, hermanos, es por eso, porque el Evangelio llega. Miren, un ejemplo, en Chiapas, las comunidades normales, donde está el catolicismo, hay un cacique, y ese cacique los tiene trabajando como si fuera una tienda de raya, les paga y ahí mismo gastan su dinero, y gastan su dinero en comida, en la poca comida,
y en una bebida que se llama posh. Así se llama la bebida por allá, como el aguardiente, como el mezcal, como el tequila, se llama posh. Y ellos toman esa bebida, están borrachos siempre, dando dinero para la mayordomía, le deben siempre a la tienda de raya, y no avanzan, no crecen. Llega el Evangelio, dejan de tomar, ya no le dan para los santos, empiezan a tener dinero, empiezan a ahorrar, empiezan a vestir a sus hijos, empiezan a mandarlos a la escuela. Hay un cambio, porque a donde entra el Evangelio, hermanos, son aquellos que trastornan al mundo. Hay cambios a donde entra el Evangelio. Por eso nosotros, hermanos, debemos ser o somos ciudadanos modelos, porque el Evangelio cambia el corazón de las personas y tiramos todo lo que ya no nos sirve. Todo, y no me estoy refiriendo como aquí sus libros, tiramos todo lo que no nos sirve. Todo. Y si tú no has podido, hermano, es porque tienes un problema espiritual. No ha cambiado tu corazón. Vamos a darle uno más. ¿Por qué somos ciudadanos modelo? Esto, hermanos, ha distinguido a los cristianos. Ya no tanto, pero hace muchos años. Yo me acuerdo a la iglesia donde yo me convertí, que es la iglesia de San Pablo, una iglesia muy grande, yo les he compartido eso. Llegaban empresas, hermanos. Por ejemplo, hay una empresa de chocolates que también la Worms se llama, la Worms, dicen que los dueños son cristianos. Y llegaban ahí a la iglesia a contratar, bueno, no a contratar, ¿verdad? Pero ponían anuncios, avisos, que su empresa estaba solicitando cristianos que fueran a trabajar a su empresa. ¿Por qué cristianos? ¿Por qué contrataban cristianos? Porque eran trabajadores, productivos, ahorrativos, honestos. Miren lo que dice Proverbios 10:4. La mano negligente. ¿Qué es negligente? Flojo, que dice, tengo que hacer, no, procrastinador, yo, irresponsable. La mano negligente empobrece. Alguien que es flojo, alguien que es floja, lo dice la Biblia en muchos proverbios. Mira, perezoso, a la hormiga. Miré a aquel que estaba dormido, que estaba ahí dormido, y cómo estaba todo su terreno, cómo estaba todo su... Lo dice la Biblia, ¿cómo estaba, hermanos? Todo tirado, todo regado, todo. ¿O no han leído el proverbio? Y dice aquí, pero más la mano de los diligentes, que los diligentes, lo contrario, es el antónimo, aquellos que son trabajadores, que son previsores, que son... ¿Qué dice? Y ese debemos ser los cristianos. Aquellos que no se roban las cosas del trabajo, aquellos que llegan temprano, aquellos que son puntuales, aquellos que se distinguen porque son realmente formales en lo que hacen. Qué tremendo, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, es tremendísimo ver carpinteros, albañiles, mecánicos, herreros, están cortados de la misma tijera todos. Mañana se lo tengo, jefe. Y llegas y se tardan hasta 15 días en entregarte algo, porque son negligentes. Pero un cristiano que labora en todas esas cosas, dice la Biblia que tú sí sea sí y tú no sea no. Esa es una persona honesta, ahorrativa. Hermanos, aunque no nos guste, por ejemplo, Juan Calvino, que está ahí, que no lo puse nada más porque sí, cuando llegó a la ciudad de Ginebra, en Suiza, el Evangelio trastornó a Suiza. Hizo una ciudad modelo, fue la ciudad modelo de toda Europa. Cuando todas las ciudades eran mugrosas, todas las ciudades eran insalubres. Ginebra fue una ciudad avanzada para su época, tenía escuela, fundó una universidad, no había pobres en Ginebra, porque entró el Evangelio y impactó. Entonces, hermanos, el Evangelio cambia, impacta la vida. Debería ser así. Pero vamos a ver la sexta cosa. ¿Por qué somos ciudadanos modelos? ¿Por qué deberíamos serlo? Que amamos a Dios y le tememos. Esto es bien importante. Yo he conocido mucha gente que dice, a Dios no tenemos que tenerle miedo, porque Dios es amor.
La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que tenemos que tener temor a Dios. ¿O no es cierto? Miren simplemente cómo dice aquí, Proverbios 8:13. Quien teme al Señor. A ver, ¿por qué? Entonces el cristiano ya conoce de Dios y teme a Dios. Sabe que Dios es bueno, que Dios es amor, pero que Dios no puede pasar por alto el pecado, hermanos. Y entonces una persona que conoce de Dios teme al Señor. Y porque teme al Señor, ¿qué dice? Aborrece lo malo. Dice aquí el proverbista: yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Fíjense que yo cuando doy consejería, aquí venía hace tiempo un muchacho y venía a consejería conmigo. Él tenía problemas de adicción, tenía varios problemas. Y yo le decía a él, lo mandé, lo canalicé a un lugar, le estuve ayudando en lo que yo podía en lo espiritual. Y él venía y siempre me hablaba con groserías. Y si él sabe que yo soy pastor y a mí sí me habla así, claro, se medía, pero sí se le salían una que otra fresca, ¿no? Y le decía: mira, yo no me espanto de que las digas, pero el hecho de que estén en tu corazón, eso me habla de lo que hay en tu corazón. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Entonces, si yo soy creyente, si yo temo a Dios, yo voy a aborrecer lo malo. Voy a aborrecer lo malo. Y me debe de calar cuando de mí sale una grosería, cuando de mí sale un insulto. Y todas las cosas malas, los vicios, por ejemplo. Un cristiano no tiene vicios. ¿Qué le afecta a un país? A un país le afecta los vicios, la prostitución. A ver, ¿qué es lo que ahorita tiene a México de verdad y ningún gobernante ha podido? El narcotráfico. ¿Y eso qué significa eso del narcotráfico? ¿Con qué está relacionado? Cuando llegue el Evangelio quita los vicios. Hemos sabido de narcotraficantes que se han convertido a Cristo y dejan todo eso. El mal lenguaje, hermanos, como ya les dije, debemos erradicarlo de nuestra... Porque la palabra de Dios es bien clara. Lo que abunda en tu corazón, eso es lo que va a salir. Si tú eres creyente, ¿qué hay en tu corazón? La palabra de Dios. Está Cristo en tu corazón, está Cristo en tu corazón, hermanos. Entonces, lo que debe salir de tu corazón, la abundancia de tu corazón, son palabras de amor. No estoy diciendo que no nos enojemos, no estoy hablando de algo ideal, hermanos. Yo también me enojo, yo tengo mi carácter. Y también me enojo y exploto también, así tristemente lo digo, pero no agarro y despotrico y digo, y empiezo ahí con todos los ajos y cebollas. Que no debe ser así, hermanos, eso debe ser erradicado. No hace cosas malas el cristiano, no va a dañar a su país, no va a dañar a su familia, porque tiene a Cristo en su corazón. Por eso comenzamos diciendo que está en el corazón. Por eso hablábamos, ¿no? ¿Qué eres, un patriota o eres un patriotero? ¿Saben? Y con esto, bueno, no creo que hay una lámina más, ¿sabes? Dale nomás. Pero antes de leer esto, hermanos, ya con eso vamos a terminar con ese desafío. Cuando hay un equipo de fútbol americano que yo le voy a ese equipo, son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Yo le voy a los Patriotas, pero no voy a hablar del equipo, ¿no? ¿Por qué le pusieron los Patriotas de Nueva Inglaterra? Fíjense, aquí, ¿cómo se le conoció cuando llegaron los españoles al continente? ¿Cómo se le conoció? La Nueva España, ¿no? Y allá, a esa ciudad en específico, se le conoció como la Nueva Inglaterra. Porque venían los primeros peregrinos que llegaron no solamente de Inglaterra, llegaron de Escocia, llegaron de Irlanda, llegaron de Holanda incluso, llegaron a los Estados Unidos, o lo que hoy son los Estados Unidos, con una visión diferente, porque ellos venían corriendo de la intolerancia religiosa. Vinieron a fundar una nación. ¿Y qué significa patria? En la primera predicación lo dije. Patria significa la tierra de mis padres. Y entonces empezaron a fundar una patria basada en eso, en los valores de sus padres, en los valores bíblicos. Una patria, a formar una patria a la cual empezaron a amar.
Hoy ya Estados Unidos se ha desvirtuado mucho porque se ha empezado a desviar, ¿no? Pero siguen siendo aún así una nación muy, muy importante, muy poderosa. Hermanos, si somos patriotas, amemos de veras a nuestro país y hagamos algo por nuestro país, algo espiritual, oremos por nuestro país, prediquemos el Evangelio, eso es lo más importante. Ahora vamos a terminar con esto. Ser cristiano era señal de confiabilidad, de respeto, de trabajo, de honestidad. Ojalá nuestro país cambie por causa de nosotros. Y vamos a leer este pasaje, hermanos. Ya tenemos una serie que hablaba acerca de esto. No me voy a meter mucho, solamente lo voy a mencionar, porque tenemos una serie que habla de esto. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Nomás está ahí. Son la sal. Díganme nada más así rápidamente algunas de las características de la sal. ¿Para qué sirve la sal? ¿Y para qué servía en tiempos bíblicos? Para dar sabor, para conservar los alimentos. Entonces, la putrefacción de toda la sociedad va a ser parada por la sal del Evangelio. Y nosotros somos esa sal, somos diferentes. Ahí dice, si somos creyentes, somos la sal del mundo, le damos sabor al mundo. No es porque, mira, ya llegó Panchito a la fiesta y ya empezó a contar sus chistes groseros. Mira, ya este es el alma de la fiesta. No, tú eres la sal, tú al contrario, eres el que paras eso, frenas eso. Donde estoy yo, no se van a burlar de Dios. Donde estoy yo, no van a contar cosas obscenas. Donde estoy yo, se va a respetar el nombre de Dios. Y si no, me voy. Ahora sí, 14, ¿cómo dice? Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Ustedes son la luz del mundo. Y la luz en las tinieblas resplandece. Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, oh tierra de Zabulón y de Neftalí, camino de no sé qué dice ahí, donde estaba lleno de tinieblas, pero la luz en las tinieblas resplandece. Tú eres luz, que donde tú estés haya cambios, que tú trastornes el mundo y que no la gente diga, mira, no, yo no quiero ser como ese. Perdón por la expresión que voy a usar, pero ahorita les explico por qué. No quiero ser como ese desgraciado, como esa desgraciada. Y se usa como una ofensa, ¿no? Mucha gente me ha dicho, no digas esa palabra, desgraciado. No, sí, porque ¿qué es la gracia? Yo explicaba qué es la gracia. Y si tú como cristiano te comportas así, eres un desgraciado. Porque no vives bajo la gracia. Que no se blasfeme el nombre de nuestro Señor por tu culpa. Que seamos agente de cambio para nuestro país. Pero recuérdalo bien, hermano y hermana, el cambio está aquí. El cambio está aquí. Si no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invitaría, analízalo, y en la noche tú y tu almohada, así digo yo, cuando estés solito, tú y tus pensamientos, dile, Señor, yo no he experimentado estos cambios, o a lo mejor me he descarriado, ayúdame a regresar. O si nunca he tenido ese encuentro, quiero tenerlo hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque nunca vuelve vacía, porque es hermosa, porque tu palabra, Señor, es la que cambia corazones. Y pedimos por nuestro México, Señor, esta nación tan hermosa y preciosa que nos has dado, pero que nos duele también, Señor, lo que está viviendo. Sabemos que ningún gobernante, ningún partido político, Señor, podrá hacer estos cambios, porque esos cambios vienen del corazón. El único que puede cambiar el tejido social eres tú, Señor. Ayúdanos a predicar el Evangelio en nuestro México, para que nuestro México, Señor, sea mejor y haya cambios significativos y la gente se arrepienta de su maldad y la gente se arrepienta de su idolatría. Por favor, Padre. No sabemos, Señor, si los desastres naturales que están pasando, Señor, sean algún castigo. No lo sabemos, yo no me atrevería a decirlo, pero que podamos ver, Señor, como una advertencia y podamos seguir, Señor, nosotros predicando tu palabra.
Te pedimos por nuestra nación, te pedimos por Acapulco, por Guerrero, Señor, por todos los estados, por Oaxaca también, que están pasando, Señor, por estas situaciones. Ten misericordia de nuestro país. Y aquellos lugares donde reina el narcotráfico, te pedimos, Señor, que seas tú quien haga los cambios. Por favor, Padre, acuérdate y apiádate de nuestro país. En Cristo Jesús.